3 días después del fallecimiento de mi esposa, mi yerno intentó quedarse con todo. Las sirenas comenzaron a escucharse antes de que amaneciera en las calles silenciosas de Zacatecas. El aire frío de la madrugada tenía ese olor a tierra húmeda que a Elena tanto le gustaba, y yo estaba sentado en mi vieja banca de madera, la misma donde ella se sentaba a abordar mientras hablábamos de la vida. Pero ese día, la vida ya no era la misma. 2 patrullas se detuvieron frente a mi casa. Cuando las puertas se abrieron, vi a Ignacio Armenta forcejeando entre 2 agentes, con la camisa arrugada y el rostro pálido. Gritaba mi nombre como un hombre acorralado. «Salvador, diles que esto es un error, dilo de una vez». Detrás de él venía mi hija Fernanda, con el cabello desordenado y una carpeta en las manos. Los documentos que siempre llamaba trámites normales, ahora temblaban como si pesaran toneladas. Papá, por favor, esto no puede estar pasando». Su voz sonaba rota, asustada, como si apenas en ese momento entendiera el tipo de hombre que tenía a su lado. Mi nieto Nicolás estaba quieto en la banqueta, con los ojos perdidos y el corazón hecho un nudo. Yo pude ver en su mirada una mezcla de vergüenza, dolor y un arrepentimiento profundo. Él sabía, y aún así no pudo detener nada. El licenciado Sergio Piña se acercó a mí con pasos firmes. «Señor Mena, todo se ejecutó tal como lo planeamos. Las pruebas son contundentes. Nadie volverá a tocar lo que es suyo». Ignacio dio un tirón desesperado. «Viejo maldito, usted destruyó a su propia familia. Usted planeó esto». Respiré hondo. No había rabia, solo un cansancio largo y una paz que no sentía desde que Elena se fue. «Ignacio», dije despacio, «3 días después del fallecimiento de Elena, ustedes mostraron quiénes eran. Yo solo dejé que la verdad hablara». Fernanda cayó de rodillas. Nicolás no pudo sostener las lágrimas. Ignacio dejó de gritar, y yo seguí ahí, firme, como Elena siempre me pedía cuando la vida se volviera pesada. Pero para entender cómo llegamos a este amanecer, tengo que volver al principio. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Salvador Mena, tengo 74 años y hace 3 días falleció la mujer que fue mi vida entera. Elena murió un martes por la noche, con la mano entre las mías y el rosario descansando sobre su pecho. 46 años de matrimonio se apagaron en un suspiro tan suave que apenas lo sentí. Me quedé junto a ella hasta que el cuerpo se enfrió, porque no quería que despertara sola en ese viaje. Así éramos nosotros. Nunca nos dejábamos solos. El velorio fue sencillo. Flores blancas, café aguado, pan dulce que nadie tocó. Los vecinos llegaban, me abrazaban, me decían palabras que no escuchaba. Yo solo veía el ataúd y pensaba en todo lo que Elena se llevaba. Mis conversaciones, mis madrugadas, el olor a canela que dejaba en la cocina cada domingo. Fernanda llegó tarde, con los ojos secos y el celular en la mano. Mi hija, la única que tenemos. Ignacio venía detrás, con ese traje oscuro que siempre usa cuando quiere verse importante. Nicolás caminaba cabizbajo, sin mirarme a los ojos. No hubo abrazo, no hubo lágrimas. Fernanda solo preguntó si ya había lista de pendientes. Yo asentí, confundido. Pensé que hablaba del novenario, de las misas, de los trámites del panteón, pero no. «Papá, hay cosas urgentes que resolver. Documentos, cuentas, la casa, todo eso». Ignacio se acercó, puso una mano sobre mi hombro como si fuéramos amigos y dijo con esa voz que siempre me ha parecido demasiado suave: «Don Salvador, sabemos que está pasando por un momento difícil. Por eso venimos a ayudarlo. Usted ya no tiene que preocuparse por nada. Nosotros nos encargamos». Nos encargamos. Esa palabra me sonó rara, como si yo fuera un problema que había que administrar. El día del entierro,
Cuando bajaron el ataúd y la tierra comenzó a caer sobre la madera, sentí que algo dentro de mí se quebraba para siempre. Nicolás me sostuvo del brazo porque mis piernas temblaban. Fernanda se quedó atrás hablando por teléfono. Esa misma noche, cuando regresamos a la casa, todo olía a ausencia. Las pantuflas de Elena junto a la cama, su chal sobre el sillón, la taza de té que nunca terminó. Yo solo quería acostarme y dormir hasta que el dolor pasara. Pero Ignacio tenía otros planes. Se sentó en la mesa del comedor, abrió un portafolio negro y sacó papeles, muchos papeles. «Don Salvador, siéntese, necesitamos hablar». Me senté como un niño obediente. Fernanda se quedó de pie, con los brazos cruzados. Nicolás observaba desde la entrada de la cocina, callado. Ignacio comenzó a hablar de escrituras, de herencias, de trámites urgentes. Usaba palabras que yo no entendía bien: usufructo, cesión de derechos, poderes notariales. Decía que todo era por mi bien, que a mi edad ya no debía cargar con responsabilidades innecesarias. La casa está a su nombre, pero usted ya no puede mantenerla solo. Fernanda y yo pensamos que lo mejor es hacer un traspaso preventivo. Así evitamos problemas futuros. Problemas futuros. Como si yo fuera un problema. Pero Ignacio, esta casa es mía. Elena y yo la pagamos durante 30 años. Aquí nacieron mis recuerdos. Él sonrió, esa sonrisa que no llega a los ojos. Por supuesto, don Salvador. Nadie le está quitando nada. Solo estamos organizando. Usted sabe, a veces la memoria falla. A veces uno firma cosas y después no recuerda. Es normal a su edad. Sentí un golpe en el pecho. Normal a mi edad. Fernanda intervino con esa voz fría que últimamente usa conmigo. Papá, es lo mejor. Tú ya no estás para estas complicaciones. Mamá ya no está para cuidarte. Alguien tiene que hacerse cargo. Hacerse cargo. Como si yo fuera un mueble viejo. Ignacio deslizó un documento frente a mí. 3 hojas llenas de letras pequeñas. Solo firme aquí, don Salvador. Es un poder general para que yo pueda ayudarlo con los bancos, con el IMSS, con todo. Nada cambia para usted. Solo facilita las cosas. Tomé el papel con manos temblorosas. Traté de leer, pero las letras bailaban. Mis ojos ya no son lo que eran, y el cansancio era una montaña sobre mi espalda. Yo necesito leerlo con calma. Ignacio suspiró, como si le estuviera quitando tiempo valioso. Don Salvador, entiendo que está cansado, pero esto es urgente. Los bancos ya están pidiendo documentación. Si no actuamos rápido, pueden congelar las cuentas. ¿Quiere quedarse sin acceso a su propia pensión? Mi pensión. 52 años trabajando en la fábrica de textiles. A cada quincena, cada peso, ahorrado con Elena para tener una vejez tranquila. Miré a Fernanda, buscando apoyo. Ella solo asintió. Papá, confía en nosotros. Pero algo en su mirada me decía que ya no podía. Ignacio puso una pluma frente a mí. Una pluma negra, pesada, brillante. Firme aquí, y aquí, y aquí. Nicolás dio un paso adelante, pero Fernanda lo detuvo con una mirada. Yo sostuve la pluma, la acerqué al papel. Y entonces Ignacio dijo algo que me heló la sangre. No se preocupe, don Salvador, esto ya está firmado. Dejé caer la pluma sobre la mesa como si quemara. ¿Cómo que ya está firmado? Ignacio levantó el documento y señaló la última página. Ahí, al final, había una firma que se parecía a la mía, pero no era mía. Los trazos eran similares, sí, la S inicial, la M que siempre hago con un rizo al final, pero yo conozco mi propia letra. La he visto en cheques, en cartas, en las tarjetas de cumpleaños que le escribía a Elena cada año, y esa firma tenía algo distinto, algo forzado. Yo no firmé esto. Las palabras me salieron despacio, como si tuviera miedo de decirlas en voz alta. Ignacio soltó una risa corta, una risa
que no tenía nada de chistoso. Don Salvador, por favor, ya está firmado, aquí mismo. ¿Lo ve? Pero yo no lo firmé, no recuerdo haber... Ahí está el problema, don Salvador. Usted no recuerda. Se inclinó hacia adelante apoyando los codos sobre la mesa. Su voz se volvió más suave, más peligrosa. A su edad es normal. La memoria ya no funciona igual. Uno firma cosas y después las olvida. Por eso es tan importante que nosotros estemos aquí, para protegerlo de usted mismo. Protegerlo de mí mismo, como si yo fuera mi propio enemigo. Fernanda se acercó, puso una mano sobre mi hombro, pero no era un gesto de cariño, era un gesto de control. Papá, no te pongas difícil. Ignacio tiene razón, ya no puedes con todo esto. Sin mamá, tú solo te vas a confundir más. Sin mamá, como si Elena hubiera sido la única que me mantenía funcional. Como si yo fuera un juguete que se rompe cuando le quitan las pilas. Elena falleció hace 3 días. Mi voz se quebró, y ustedes ya están aquí, moviendo papeles, hablando de trámites. ¿No pueden esperar siquiera una semana? ¿No pueden dejarme llorar en paz? Ignacio se reclinó en la silla, cruzó las piernas. Tenía esa expresión que he visto en hombres que creen que ya ganaron. Don Salvador, los trámites no se detienen porque uno esté de luto. Las deudas no esperan, los bancos no esperan. Si no actuamos ahora, usted puede perder todo. ¿Eso es lo que quiere? ¿Dejar que se lo quiten los acreedores? ¿Qué acreedores? Yo no debo nada. Bueno, Ignacio sacó otra hoja. Hay algunos gastos pendientes, el hospital de Elena, los medicamentos, el funeral, todo eso suma. Más de 500,000 pesos. 500,000 pesos. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Pero el IMSS debería cubrir... Don Salvador, Elena pidió tratamientos experimentales en el Hospital Privado San José de Zacatecas. Quimioterapias que el IMSS no autoriza. Usted firmó aceptando los costos porque era la única esperanza que le quedaba a ella. ¿No lo recuerda? No lo recordaba claramente. Pero en esos últimos días, cuando Elena agonizaba en el hospital, yo hubiera firmado cualquier cosa. Hubiera vendido mi alma con tal de que ella viviera un día más. Ignacio aprovechó mi silencio. Por eso necesitamos actuar rápido, antes de que vengan a cobrarle, antes de que le quiten la casa. Ya sabe cómo son estos hospitales privados. No tienen piedad con los deudores. Deudores. Esa palabra me cayó como una piedra. Fernanda suspiró, como si yo fuera un niño necio. Papá, tú eres lento para estas cosas, siempre lo has sido. Mamá era la que llevaba las cuentas, la que recordaba fechas, la que organizaba todo. Tú solo trabajabas y ella se encargaba del resto. Sin ella, tú no eres nada. Tú no eres nada. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier puño. Mi propia hija, la niña que cargué en brazos, a la que le enseñé a andar en bicicleta, a la que Elena y yo le dimos todo, me estaba diciendo que sin su madre yo no valía. Nicolás seguía en la entrada de la cocina. Vi cómo apretaba los puños, vi cómo tragaba saliva, pero no dijo nada. Ignacio se puso de pie, guardó los papeles en el portafolio. Bueno, don Salvador, ya lo dejamos descansar, pero piense en lo que le dijimos. Nosotros solo queremos ayudarlo, porque usted ya no puede solo. Se dio la vuelta para irse, pero antes de salir se detuvo. Me miró por encima del hombro. Ah, y don Salvador, no se le ocurra buscar un abogado ni nada de eso. Esos licenciados solo quieren robarle. Nosotros somos su familia. Confíe en nosotros. La puerta se cerró. El silencio de la casa me tragó entero. Me quedé sentado en esa silla, con las manos temblando, con el corazón apretado. Por primera vez en 74 años, me sentí viejo, verdaderamente viejo, inútil, anticuado, frágil.
todo lo que Ignacio quería que sintiera. Caminé hacia la habitación que compartí con Elena durante tantos años. Su lado de la cama estaba intacto. La almohada todavía tenía la forma de su cabeza. Me senté en el borde del colchón y comencé a llorar. No con lágrimas silenciosas, no con dignidad. Lloré como un niño perdido. Lloré por Elena. Lloré por la traición de mi hija. Lloré por la humillación de sentirme inútil en mi propia casa. Y entonces, mientras limpiaba las lágrimas con la manga de mi camisa, mi mano rozó algo debajo del colchón de Elena. Algo duro, algo que no debería estar ahí. Me arrodillé en el piso, con las rodillas crujiendo, y metí la mano. Saqué una carpeta color manila, vieja, gastada, con el elástico roto. En la portada, con la letra pulcra de Elena, decía: «Para Salvador, si algo me pasa». Mis manos temblaron al abrirla, y lo primero que vi fue una fotografía de Ignacio entrando a un banco. Una fotografía tomada desde lejos, a escondidas. Debajo, con la letra de Elena, una sola palabra: investigación. Mi esposa llevaba más de un año investigando a nuestro yerno. Comenzó cuando todavía estaba fuerte, mucho antes de que el cáncer la debilitara. Adentro de esa carpeta no había solo una foto, había decenas: recibos bancarios, impresiones de correos electrónicos, anotaciones con fechas y horarios, todo organizado con la misma pulcritud con la que Elena organizaba sus recetas de cocina o las cuentas de la casa. Me senté en el piso, con la espalda contra la cama, y empecé a leer. La primera página era una nota escrita por Elena. Su letra temblaba un poco, como si hubiera estado enferma cuando la escribió. Probablemente lo estaba. Salvador, amor mío, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Y si ya no estoy, necesito que sepas la verdad sobre Ignacio. He tratado de decírtelo tantas veces, pero siempre te vi tan cansado, tan ocupado con el trabajo, que no quise preocuparte. Pensé que podía manejarlo sola. Pensé que tal vez me estaba volviendo paranoica. Pero no, Ignacio Armenta está robándote y está usando a nuestra hija para hacerlo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Pasé la página. Había un recibo del Banco Santander. Fecha: 8 meses atrás. Un retiro de 50,000 pesos de mi cuenta de ahorros. Yo no había autorizado ese retiro, ni siquiera sabía qué había pasado. Debajo, Elena había escrito: le pregunté a Salvador. Dice que no sabe nada. Fui al banco. Me dijeron que se retiró con un poder notarial firmado por él. Pero Salvador jamás firmó ningún poder. Seguí hojeando. Otra foto. Ignacio sentado en un restaurante caro en el centro de Zacatecas, con una mujer que no era mi hija, riendo, brindando con copas de vino que costaban más de lo que yo ganaba en una semana. Fecha de la foto: 4 meses atrás. Nota de Elena. Lo seguí después de que dijo que tenía juntas de trabajo. Esta mujer se llama Rocío Villegas. Es agente de bienes raíces. Están planeando vender propiedades. ¿Cuáles propiedades? Mis manos sudaban. Pasé más páginas. Impresiones de mensajes entre Ignacio y Fernanda. Elena había encontrado la forma de acceder al teléfono de nuestra hija cuando la visitó hace meses. Un mensaje decía: Ignacio, tu papá está cada vez más lento. No va a darse cuenta. Cuando tu mamá ya no esté, movemos todo. Fernanda. Y si pregunta: Ignacio, le decimos que lo firmó y lo olvidó. A su edad, ya nadie lo va a contradecir. Sentí náuseas. Mi propia hija. La niña a la que le leí cuentos antes de dormir, a la que ayudé con su tarea de matemáticas, a la que defendí cuando en la escuela se burlaban de ella. Esa niña ahora hablaba de mí como si fuera un estorbo que había que remover. Seguí leyendo. Había más. Un documento notarial fechado hace 5 meses. Elena lo había conseguido de alguna manera. Era un intento de traspaso del terreno que mi padre me dejó en herencia. 2 hectáreas en las afueras de Zacatecas.
Terreno que vale más de 1.200.000 pesos. El documento tenía mi firma, pero no era mi firma. Elena había puesto círculos rojos alrededor de las diferencias. La inclinación de la S, el tamaño de la M, los detalles que solo alguien que te conoce durante 46 años puede notar. Su nota decía: lo está falsificando todo, y está entrenando a Fernanda para que lo ayude. Fui con el notario. Me dijo que todo está en orden. Le pagaron, estoy segura. Había más, mucho más, registros de llamadas, visitas al hospital cuando yo no estaba, conversaciones con médicos donde Ignacio preguntaba cuánto tiempo le queda al señor Mena, como si estuviera esperando que yo muriera. Y lo peor de todo, un audio. Elena había grabado una conversación. La fecha era de hace 3 meses, cuando ella ya estaba muy enferma. Conecté la memoria USB que estaba en la carpeta a la vieja computadora que teníamos en el estudio. Mis manos temblaban tanto que casi no podía meter el cable. El audio comenzó a reproducirse. La voz de Ignacio sonaba clara, confiada. «Mira, Fernanda, tu mamá ya no va a durar mucho. Los doctores me lo dijeron. Cuando ella se vaya, tu papá se va a derrumbar. Ahí es cuando actuamos». La voz de Fernanda, mi hija, respondió: «¿Y si se niega?» «No se va a negar. Va a estar tan deprimido que va a hacer lo que le digamos. Y si no, un hombre de su edad, con la mente débil, es fácil demostrar que ya no puede tomar decisiones». «¿Demencia senil?» «Exacto. Con 2 médicos que conozco, podemos declararlo incapaz. Después de eso, todo pasa a tu nombre. Y de ahí, a mi control». Fernanda rió. Mi propia hija rió ante la idea de declararme demente. «Ignacio, eres un genio». «No soy un genio, amor. Solo soy práctico. Tu papá ya vivió su vida. Ahora nos toca a nosotros. Ese terreno, esa casa, esa pensión, todo eso nos pertenece». El audio terminó. Al final de la carpeta, Elena había puesto una nota. «Grabé esto cuando Ignacio vino a visitarme al hospital. Pensaron que yo estaba dormida por los sedantes, pero yo escuché todo y dejé mi celular grabando debajo de la almohada». Me quedé sentado frente a la computadora mirando la pantalla en negro, con las lágrimas rodando por mis mejillas sin control. Elena lo sabía todo. Y no me dijo nada porque no quería que yo cargara con esa traición mientras ella agonizaba. Quiso protegerme hasta el final. Quiso que mis últimos días con ella fueran de paz, no de guerra. Pero ahora que ella ya no estaba, ahora me tocaba a mí. Volví a la carpeta. Al final había una última hoja. Una hoja con un nombre, una dirección y un número telefónico. Licenciado Sergio Piña, abogado especialista en fraude patrimonial y defensa de adultos mayores. Calle Hidalgo, 247, Centro Histórico, Zacatecastel, 492 XXX. Y debajo, con la letra de Elena, una última nota. «Salvador, este hombre puede ayudarte. Yo ya hablé con él. Le di 50,000 pesos de mis ahorros personales, los que guardaba desde antes de casarme. Él sabe todo. Solo tienes que llamarlo y decirle que vienes de mi parte. Él te va a creer. Y él va a hacer justicia por los dos. Te amo, mi amor. Siempre. Tu Elena». Cerré la carpeta, limpié mis lágrimas. Y por primera vez en 3 días sentí algo que no era dolor. Sentí rabia, sentí fuerza, sentí que Elena todavía estaba conmigo, guiándome, dándome las armas para pelear. Tomé el teléfono con manos firmes. Marqué el número del licenciado Sergio Piña. Sonó 1 vez, 2 veces, 3. Y entonces una voz grave respondió: «Licenciado Piña, ¿en qué puedo servirle?». Respiré hondo. «Mi nombre es Salvador Mena. Mi esposa Elena habló con usted hace unos meses. Ella ya falleció, pero me dejó una carpeta con toda la verdad». Hubo un silencio del otro lado. Y luego: «Señor Mena, estaba esperando su llamada».
El despacho del licenciado Sergio Piña estaba en el segundo piso de un edificio antiguo en el centro histórico de Zacatecas. Subí las escaleras despacio, agarrándome del barandal. Cada escalón me recordaba mi edad. Cada escalón me recordaba por qué Ignacio pensaba que yo era presa fácil. Toqué la puerta de madera con un letrero dorado. Lic Sergio Piña, Derecho Civil y Patrimonial. ¡Adelante! Entré. El despacho olía a libros viejos y café recién hecho. Las paredes estaban cubiertas de estantes con códigos legales y carpetas organizadas por color. Detrás del escritorio, un hombre de 50 y tantos años, con canas en las sienes y ojos que habían visto demasiadas traiciones, me extendió la mano. «Señor Mena, pase, por favor, siéntese». Su apretón de manos fue firme, el tipo de firmeza que te dice, «Puedes confiar en mí». Me senté en la silla frente a su escritorio. Puse la carpeta de Elena sobre la mesa. Sergio la miró con una mezcla de tristeza y respeto. Su esposa era una mujer extraordinaria, señor Mena. Vino a verme hace 4 meses. Ya estaba muy enferma, pero su mente era más clara que la de muchos jóvenes que entran aquí. ¿Qué le dijo? Me dijo que su yerno estaba planeando despojarlo de todo. Me mostró evidencias, me pidió que lo esperara, que usted vendría cuando ella ya no estuviera, y que cuando viniera, yo lo ayudara a recuperar su dignidad. Sentí un nudo en la garganta. Licenciado, yo no sé nada de leyes. No sé cómo pelear contra esto. Ignacio es joven, es listo, tiene contactos. Yo solo soy un viejo que trabajó en una fábrica toda su vida. Sergio se reclinó en su silla. Señor Mena, los hombres como Ignacio Armenta cuentan con que usted no va a pelear. Cuentan con que va a tener miedo. Cuentan con que va a creer que la edad lo hace débil. Se inclinó hacia adelante. Pero la ley protege a los adultos mayores de forma especial. El fraude patrimonial contra personas de la tercera edad es un delito grave. La falsificación de firmas puede dar hasta 12 años de prisión. Y cuando hay pruebas tan sólidas como estas, señaló la carpeta, los jueces actúan. Eva, por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. Entonces, puedo detenerlo. Señor Mena, usted no solo puede detenerlo, puede asegurarse de que enfrente la justicia. Sergio abrió la carpeta. Comenzó a revisar documento por documento. Hacía anotaciones en un cuaderno, separaba papeles por categorías. Después de 20 minutos, levantó la vista. Señor Mena, lo que su esposa recopiló aquí es suficiente para un caso sólido. Tenemos pruebas de falsificación de documentos, fraude patrimonial, despojo, manipulación de adulto mayor y posible lavado de dinero. ¿Lavado de dinero? Los 50,000 pesos que Ignacio retiró de su cuenta no aparecen en ninguna de sus cuentas personales. Los movió a través de terceros, probablemente esa mujer del restaurante, Rocío Villegas. Ya investigué. Ella tiene una inmobiliaria señalada por operaciones sospechosas. Mi cabeza daba vueltas tratando de procesar todo. Entonces, ¿qué hago? ¿Voy al Ministerio Público? Sergio negó con la cabeza. No todavía. Si usted denuncia ahora, Ignacio se va a enterar, va a esconder evidencias, va a preparar su defensa. Hombres como él siempre tienen un plan B. Pero, entonces, Sergio me miró directo a los ojos. Vamos a dejar que se confíe. Cuando crea que tiene el control total, va a bajar la guardia. Va a cometer errores que podemos documentar. ¿Qué quiere decir? Usted va a fingir que se rindió. Va a entregarles documentos que parecen válidos pero que están viciados por coacción. Todo documentado ante notario de nuestra confianza. Me quedé en silencio, tratando de entender. Sergio continuó. Cuando Ignacio crea que ganó, va a relajarse, va a dejar rastros, y nosotros vamos a estar ahí recopilando cada error, cada amenaza, cada manipulación. Y después, cuando tengamos todo,
Presentamos la denuncia, con todas las pruebas. El Ministerio Público no va a tener otra opción que girar órdenes de aprehensión. Sentí un escalofrío. Licenciado, yo solo quiero recuperar lo que es mío. Sergio asintió. Y lo va a recuperar, pero también va a asegurarse de que Ignacio Armenta nunca más pueda hacerle esto a nadie. Pensé en Elena. Pensé en todo el tiempo que ella pasó recopilando evidencias mientras agonizaba. ¿Cuánto tiempo va a tomar? 2 semanas, tal vez 3. Necesitamos que Ignacio se confíe completamente, que cometa el error definitivo. Y si me declaran incapaz mientras tanto, Ignacio habló de conseguir médicos que testifiquen que tengo demencia. Sergio sacó una carpeta de su archivero. Ya me adelanté a eso. Coordiné una evaluación con el doctor Ramírez Ochoa, geriatra del Hospital General. Mañana mismo lo va a examinar. Va a dejar constancia de que usted está en plenas facultades mentales. Me recargué en la silla, abrumado. Licenciado, ¿cómo pagó Elena por todo esto? Sergio cerró la carpeta. Su esposa me dio 50,000 pesos de sus ahorros personales, los que guardaba desde antes de casarme. Me hizo prometer que no le dijera a usted para que no se preocupara por el dinero mientras ella estuviera enferma. La voz se me quebró. Ella usó sus ahorros de toda la vida. Porque usted valía cada peso, señor Mena, y porque ella sabía que sin ayuda legal, Ignacio iba a ganarse todo. Se puso de pie. Yo también. Me extendió la mano otra vez. Señor Mena, a partir de hoy usted no está solo. Yo voy a estar con usted en cada paso, pero necesito que confíe en mí, y necesito que haga exactamente lo que le diga. Estreché su mano. Confío en usted, licenciado. Elena confiaba en usted. Eso es suficiente para mí. Sergio asintió. Bien, entonces prepárese, porque en los próximos días Ignacio va a ser más cruel que nunca. Va a humillarlo, va a pisotearlo. Tragué saliva. ¿Y yo qué hago? Sergio me miró con determinación. Usted lo deja creer que ganó, porque cuando más alto vuele, más duro va a caer. La derrota de un hombre se ve primero en sus hombros. Eso fue lo que me enseñó el licenciado Sergio Piña cuando me preparó para este día. Me dijo que caminara más despacio, que dejara caer los hombros, que mirara al piso, que hablara con voz quebrada. Tiene que verse vencido, señor Mena. Tiene que hacer que Ignacio sienta que finalmente logró quebrarle el alma. Y eso hice. 3 días después de mi reunión con Sergio, llamé a Fernanda. Hija, necesito hablar contigo y con Ignacio. Tienen razón. Yo no puedo solo. La voz me salió perfecta, temblorosa, cansada, derrotada. Fernanda no tardó ni 10 minutos en llegar con su marido. Cuando entraron a la casa, yo estaba sentado en la mesa del comedor, con las manos temblorosas sosteniendo una taza de café frío, sin afeitar, con la camisa arrugada, con los ojos enrojecidos de un hombre que había llorado toda la noche. No tuve que fingir mucho. El dolor por Elena era real. Solo tuve que dejar que se viera más de lo que normalmente permitía. Ignacio se sentó frente a mí con esa sonrisa que ya conocía, la sonrisa del que sabe que ganó. Don Salvador, me da gusto que finalmente entendiera. Todo esto es por su bien, por el bien de la familia. Asentí sin mirarlo a los ojos. Yo no puedo más. Tienen razón. Sin Elena, yo no sé qué hacer. No sé cómo manejar los papeles, las cuentas, los bancos. Todo es demasiado complicado. Fernanda se acercó. Puso una mano sobre mi hombro. Pero no había cariño en ese gesto. Había triunfo. Papá, esto es lo mejor. Vas a ver que todo va a estar más tranquilo ahora. Ya no tienes que preocuparte por nada. Saqué un sobre manila. Dentro estaban los documentos que Sergio había preparado. Yo sabía que esos poderes eran revocables, que tenían cláusulas de nulidad y que jurídicamente estaban viciados por coacción. Eran parte del plan para atraparlo, pero ellos no lo sabían.
Y eso era exactamente lo que necesitábamos. Aquí está todo. Los papeles de la casa, los de la pensión, las claves de las cuentas. Todo. Ignacio tomó el sobre como si fuera un tesoro. Lo abrió con manos ansiosas. Comenzó a revisar página por página. Sus ojos brillaban. Perfecto, don Salvador. Todo está en orden. Solo necesito que firme aquí, y aquí, y aquí. Tomé la pluma que me extendió. La sostuve con manos que de verdad temblaban, porque aunque sabía que esto era parte del plan, había algo profundamente doloroso en fingir que me rendía. Firmé los documentos preparados, uno por uno. Con cada firma, Ignacio sonreía más. Excelente, don Salvador. Ahora, sobre el terreno que tiene en las afueras, ese terreno era de mi padre. Él me lo dejó cuando murió. Me pidió que nunca lo vendiera, que era para mis hijos, para mis nietos, don Salvador. Ignacio se inclinó hacia adelante. Ese terreno vale más de 1.200.000 pesos. Usted ya no lo necesita. ¿Para qué lo quiere? Pero era de mi padre. Fernanda intervino, y su voz fue como un cuchillo. Papá, sin mamá, tú no eres nada. Ella era la que pensaba, la que decidía, la que te hacía funcionar. Ahora que ella no está, tú solo eres un viejo confundido que necesita que alguien lo cuide, y ese alguien soy yo, sin mamá. Tú no eres nada. Esas palabras me golpearon aunque sabía que venían. Nada te prepara para escuchar a tu propia hija decirte que no vales sin tu esposa. Bajé la cabeza, dejé que vieran las lágrimas que eran reales. Está bien, pueden quedarse con el terreno, pueden quedarse con todo, solo déjenme vivir en paz en esta casa. Ignacio rió. Una risa corta, victoriosa. Por supuesto, don Salvador, esta casa es suya, nadie se la va a quitar. Usted puede quedarse aquí todo el tiempo todo el tiempo que necesite. Todo el tiempo que necesite. Lo que realmente quería decir era todo el tiempo que te quede de vida. Hay un último documento, dijo Ignacio, sacando un papel de su portafolio. Es una autorización para que yo pueda acceder a su cuenta del banco donde depositan su pensión. Solo por precaución. Mi pensión. 4.500 pesos al mes. No era mucho, pero era mío. 52 años trabajando en la fábrica textil para tener esa seguridad. Sergio me había advertido sobre esto también. Me había dado un documento con las mismas cláusulas ocultas de nulidad. Se lo entregué. Ignacio lo firmó sin leerlo completo. Su confianza era total. Creía que yo era demasiado tonto, demasiado viejo, demasiado derrotado para engañarlo. Perfecto. Guardó todos los papeles en su portafolio. Don Salvador, a partir de ahora, nosotros nos encargamos de todo. Usted solo tiene que descansar, disfrutar sus últimos años en paz. Sus últimos años, como si ya estuviera muerto. Fernanda se puso de pie. Papá, vamos a empezar los trámites mañana mismo. En 2 semanas todo estará transferido, todo a nuestro nombre, para tu protección, para mi protección. Nicolás había estado en la sala todo este tiempo, callado, observando. Cuando su madre y su padre se dieron la vuelta para irse, vi algo en los ojos de mi nieto que no había visto antes. Duda. Ignacio pasó junto a él y le revolvió el cabello con falso afecto. Nico, ve preparando tus cosas. Cuando todo esto se concrete, nos vamos a mudar a una casa más grande. Con el dinero del terreno de tu abuelo, podemos comprar algo en la zona residencial. Nicolás no respondió, solo me miró, y en esa mirada vi algo que me dio esperanza. Mi nieto comenzaba a despertar. Cuando se fueron, me quedé solo en la sala. Esperé 5 minutos, 10, 15. Entonces saqué mi celular y llamé a Sergio. Licenciado, se llevaron los documentos, creyeron todo. Perfecto, señor Mena. Ahora viene la parte más importante.
Ignacio va a moverse rápido, va a intentar ejecutar el fraude antes de que usted pueda arrepentirse. Necesitamos pruebas de esa ejecución. ¿Y cómo las conseguimos? Ya están en camino. No se preocupe, solo mantenga su actuación. Sea el viejo derrotado, déjelos creer que ganaron. Colgué. Me quedé sentado en el sillón donde Elena y yo veíamos las telenovelas por las tardes. Cerré los ojos y le hablé en silencio. Elena, amor mío, estoy haciendo lo que planeaste. Estoy peleando. Por ti, por mí, por nuestra dignidad. No sé si los muertos pueden escuchar, pero necesitaba creer que ella estaba ahí, guiándome. Esa noche, pasada la medianoche, mi celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Era un video. Lo abrí. Era Nicolás quien lo había grabado. La cámara temblaba un poco, escondida detrás de una puerta. Mi nieto llevaba semanas grabando a escondidas, desde que empezó a notar cambios raros en el comportamiento de su padre. Llamadas en voz baja, documentos escondidos, actitudes sospechosas. Este video era el más incriminatorio de todos. En el video se veía a Ignacio en su oficina de la casa hablando por teléfono. Sí, Rocío, ya tengo todo, los papeles firmados. El viejo cayó completamente. En 2 semanas, el terreno es nuestro y podemos venderlo. Dividimos el dinero como acordamos, nadie va a saber nada. Después, Ignacio abría un cajón secreto en su escritorio y escondía un contrato. Un contrato de compraventa del terreno ya preparado, con una fecha falsa, con firmas falsificadas. El video terminaba. Debajo del video, un mensaje de Nicolás. Abuelo, no sé si esto te sirve, pero ya no puedo seguir callado. La noche después de enviarme el video, Nicolás no pudo dormir. A las 5 de la mañana, metió ropa en una mochila, dejó una nota a sus padres diciendo que iba a casa de un amigo y caminó hasta mi casa. Mi nieto llegó cuando el sol apenas comenzaba a calentar las piedras de la calle. Tocó la puerta con suavidad. 3 golpes cortos, como si tuviera miedo de que alguien lo escuchara. Abrí. Nicolás tenía los ojos hinchados. Traía una mochila colgando del hombro y las manos metidas en los bolsillos del pantalón. «Abuelo, ¿puedo pasar?» Su voz sonaba diferente. Ya no era la voz del muchacho callado que observaba sin decir nada. Era la voz de alguien que cargaba un peso demasiado grande para sus 16 años. «Claro, mijo, pasa». Entramos a la cocina. Le serví un vaso de agua fresca. Él se sentó en la silla donde Elena siempre se sentaba a pelar verduras mientras me contaba los chismes del mercado. Nicolás tomó un sorbo largo. Después dejó el vaso sobre la mesa y me miró directo a los ojos. «Abuelo, yo sé lo que mi papá está haciendo. No fingí sorpresa. Ya no tenía sentido. ¿Desde cuándo lo sabes?» «Desde hace meses, tal vez un año. Al principio eran cosas pequeñas. Lo escuchaba hablar por teléfono en voz baja. Lo veía esconder papeles. Una vez encontré una carpeta con tu nombre y números grandes escritos». Se limpió los ojos con el dorso de la mano. «Pero yo no quería creer que mi papá fuera capaz de robarte. Pensé que tal vez eran negocios. Me mentí a mí mismo porque no quería aceptar que mi papá es un ladrón». La palabra ladrón salió de su boca como un vidrio roto. «Nicolás, no es tu culpa». «Sí lo es. Yo lo vi y no dije nada. Vi cómo te hablaba, cómo te trataba como si fueras tonto. Y mi mamá es igual. Peor, tal vez, porque es tu hija y aún así te traiciona». Se quebró. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Cuando murió la abuela Elena, yo pensé que por lo menos ustedes iban a dejarle tiempo para llorar, pero llegaron 3 días después del fallecimiento con papeles, con exigencias, con mentiras, y yo solo me quedé callado como un cobarde. Me levanté de mi silla, rodeé la mesa, me arrodillé frente a él, aunque mis rodillas protestaron con crujidos. Tomé sus manos. «Nicolás, mírame».
Levantó la vista. Tú no eres un cobarde. Eres un muchacho de 16 años atrapado entre su familia. Eso no es fácil para nadie. Y el hecho de que estés aquí ahora, el hecho de que hayas grabado esos videos, eso te hace más valiente que muchos adultos. Pero llegué tarde, abuelo. Ya te quitaron todo. Sonreí, una sonrisa cansada pero real. No me quitaron nada, mijo, porque lo que firmé ayer no vale. Son documentos preparados por mi abogado con cláusulas que los hacen nulos. Nicolás me miró confundido. ¿Qué? Tu abuela Elena, antes de morir, me dejó pruebas de todo lo que tu papá estaba planeando. Me dejó el contacto de un abogado, y juntos armamos un plan para atraparlo, para que la ley haga justicia. Vi cómo la confusión en su rostro se transformaba en comprensión, y luego en alivio. O sea que tú ya sabías, todo fue actuación, todo. Necesitábamos que tu papá se confiara, que creyera que había ganado, porque los hombres como él cometen errores cuando se sienten invencibles. Nicolás se echó hacia atrás en la silla. Por eso te dejaste humillar. Sí, por eso firmaste todo sin pelear. Sí, abuelo. Su voz se llenó de admiración. Eres un genio, me reí. Una risa suave que me recordó tiempos mejores. No soy un genio, mijo. Solo soy un viejo que aprendió que a veces la mejor venganza es dejar que el enemigo crea que ya ganó. Nicolás sacó su teléfono de la mochila. Entonces estos videos te sirven. Me sirven mucho. Son las piezas que faltaban. Tu papá confesando el fraude, mostrando el contrato falso, todo grabado, todo documentado. ¿Y ahora qué pasa? Tomé mi celular y llamé a Sergio Piña. Puse el altavoz para que Nicolás escuchara. Licenciado, mi nieto está aquí conmigo. Tiene videos que usted necesita ver. Señor Mena, páseme al muchacho. Le di el teléfono a Nicolás. ¿Y Nicolás? La voz de Sergio sonaba firme pero amable. ¿Tú grabaste esos videos? Sí, señor, no solo ese. Llevo semanas grabando a mi papá en secreto. Tengo como 10 videos donde habla de robarle a mi abuelo. ¿Puedes enviármelos todos por WhatsApp ahora mismo? Al número desde donde te escribió tu abuelo. Sí, claro. Nicolás mandó todos los videos. Esperamos en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared que Elena compró en Aguascalientes hace 20 años. Después de 5 minutos, Sergio habló otra vez. Perfecto. Con esto cerramos el caso. Tenemos todo lo que necesitamos. Fraude, falsificación, manipulación de adulto mayor y ahora conspiración para venta ilegal de propiedad con documentación falsificada. Ignacio Armenta no va a salir de esto. ¿Cuándo actuamos? Pregunté. Mañana al amanecer. Nicolás y yo nos miramos. ¿Tan pronto? Dije. Señor Mena, hoy es jueves. Mañana viernes, Ignacio tiene una cita en la notaría para legalizar el traspaso del terreno usando los documentos que usted supuestamente firmó. Esa es su jugada final, pero nosotros vamos a estar ahí antes que él, con una orden de aprehensión, con agentes del Ministerio Público, con todo. ¿Y Fernanda? Ella también va a responder legalmente, como cómplice. La ley es muy clara en casos de fraude patrimonial contra adultos mayores. Todos los involucrados pagan. Nicolás tragó saliva. Mi mamá va a ir presa. Sergio suavizó su tono. Nicolás, tu mamá tomó decisiones que tienen consecuencias. Eso no es culpa tuya y tampoco es culpa de tu abuelo. Los adultos somos responsables de nuestros actos. El muchacho asintió. Pero vi el dolor en sus ojos, porque una cosa es saber que tu papá es un criminal, otra cosa es ver cómo se lo llevan esposado. Señor Mena, continuó Sergio, ¿está listo? Mañana a las 6 de la mañana, 2 patrullas van a llegar a su casa. Ignacio y Fernanda estarán ahí porque les dije, haciéndome pasar por un empleado del banco, que tenían que ir temprano a firmar unos últimos papeles. Cuando lleguen, los agentes van a estar esperándolos.
Estoy listo, licenciado. Bien, descanse. Mañana al amanecer, ejecutamos. La llamada terminó. Nicolás me miró con una mezcla de miedo y determinación. Abuelo, ¿puedo quedarme aquí esta noche? No quiero estar en mi casa. No quiero verlo a él. Claro, mijo. Puedes quedarte el tiempo que necesites. Esta siempre ha sido tu casa. Esa noche, Nicolás durmió en el cuarto que fue de Fernanda cuando era niña. El cuarto donde yo le leía cuentos antes de dormir, donde le enseñaba a hacer su tarea de matemáticas, donde ella alguna vez fue mi hija, antes de que esa hija se convirtiera en una extraña. Yo no pude dormir. Me quedé sentado en la sala, mirando por la ventana, esperando que amaneciera, esperando que la justicia finalmente hiciera su trabajo. El cielo todavía estaba oscuro cuando escuché el motor del carro de Ignacio deteniéndose frente a mi casa. Eran las 5:40 de la mañana, 20 minutos antes de lo que Sergio había calculado. Nicolás dormía en el cuarto del fondo. Yo estaba sentado en la banca de madera del portal, la misma donde Elena se sentaba a bordar. Tenía una taza de café caliente entre las manos y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La puerta del carro se abrió. Ignacio salió con pasos rápidos, agresivos. Traía una caja de cartón en las manos. Detrás de él venía Fernanda, con el rostro tenso y una carpeta bajo el brazo. No tocaron la puerta. Ignacio tenía llave. Una llave vieja de cuando Fernanda vivía aquí de soltera y que él nunca devolvió. Siempre supo que en el closet estaba la caja fuerte donde Elena y yo guardábamos todos los documentos importantes. Entró como si la casa fuera suya. Don Salvador, buenos días. Venimos a recoger unos documentos que olvidamos ayer. Mentira, no habían olvidado nada. Venían a terminar el despojo. Me puse de pie despacio. Mis piernas temblaban, pero no por miedo, por la anticipación de lo que estaba por venir. ¿Qué documentos? Ignacio dejó la caja sobre la mesa del comedor. Empezó a sacar cosas de ella. Papeles, folders, hasta un candado nuevo. Don Salvador, hablé con el notario que va a hacer el traspaso definitivo del terreno. Me dijo que necesitamos la escritura original, la que está en esa caja fuerte que tiene guardada en su closet. La caja fuerte de Elena, donde guardábamos los documentos importantes, las escrituras, los testamentos, las pólizas de seguro. Esa caja fuerte es privada. Don Salvador. La voz de Ignacio se endureció. Ya hablamos de esto. Usted firmó los poderes. Ahora todo eso es asunto mío. Necesito esa escritura. Hoy. Ahora. Fernanda se acercó. Papá, no seas difícil. Ya no tienes ningún derecho sobre ese terreno. Está a mi nombre ahora. Solo necesitamos el papel original para registrarlo. No. Esa palabra salió de mi boca firme, clara, sin temblor. Ignacio me miró como si hubiera dicho algo imposible. ¿Cómo dice? Dije que no. No les voy a dar la escritura. No les voy a dar nada más. Fernanda soltó una risa amarga. Papá, ya firmaste todo. Ya nos diste los poderes. Ya no puedes echarte para atrás. Estás senil. No sabes lo que dices. Veis, sé perfectamente lo que digo, y lo que firmé ayer no vale nada, porque eran documentos viciados por coacción. El silencio que siguió fue como un rayo antes de la tormenta. Ignacio dio un paso hacia mí. Su rostro cambió. Ya no había sonrisas falsas, solo rabia pura. ¿Qué dijiste? Que me engañaste, que intentaste robarme. Pero yo sabía, siempre supe. Elena me lo advirtió antes de morir, y ahora vas a pagar por todo. Ignacio me agarró del brazo, fuerte, tan fuerte que sentí que me iba a romper los huesos. Viejo estúpido, ¿crees que puedes jugar conmigo? No terminó la frase, porque en ese momento las sirenas comenzaron a escucharse. Primero lejanas, luego más cerca, cada vez más cerca.
Ignacio soltó mi brazo. Se asomó por la ventana. 2 patrullas se detuvieron frente a mi casa. Las luces rojas y azules iluminaban toda la calle. Los vecinos empezaron a salir de sus casas, curiosos, asustados. 4 agentes bajaron de los vehículos. Detrás de ellos el licenciado Sergio Piña. Ignacio retrocedió. Su rostro se puso pálido. «No, no puede ser». Fernanda dejó caer la carpeta que traía. Los papeles se desparramaron por el piso. «¿Qué está pasando? Papá, ¿qué hiciste?» Sergio tocó a la puerta. Yo abrí. «Buenos días, señor Mena. ¿Están aquí?» «Sí, licenciado. Llegaron hace 5 minutos». Los agentes entraron. Uno de ellos, un hombre alto con uniforme impecable, sacó un documento. «¿Ignacio Armenta?» Ignacio no respondió. Estaba paralizado. «¿Ignacio Armenta?», repitió el agente con voz más fuerte. «Sí, soy yo. Tiene una orden de aprehensión girada por el juez de control por los delitos de fraude patrimonial agravado, falsificación de documentos, despojo mediante engaño y lavado de dinero. El monto del fraude asciende a 1.200.000 pesos. Tiene derecho a permanecer en silencio». El agente comenzó a leer sus derechos mientras otro lo esposaba. Ignacio forcejeaba. «Esto es un error, Salvador. Diles que esto es un error. Dilo de una vez». No dije nada. Solo lo miré, con toda la dignidad que él intentó quitarme. Fernanda cayó de rodillas. «Papá, por favor, esto no puede estar pasando. Diles que no es verdad. Diles que fue un malentendido». Su voz se quebraba, pero ya no era la voz fría que me dijo: «Sin mamá, tú no eres nada». Era la voz de una mujer que finalmente entendía las consecuencias de sus actos. El segundo agente se acercó a ella. «Fernanda Mena». Ella asintió temblando. «Usted también tiene una orden de comparecencia por complicidad en fraude patrimonial. Necesito que nos acompañe». «No, yo tengo un hijo, tengo una familia». «Debió pensar en eso antes, señora». Nicolás apareció en la entrada de la cocina. Estaba descalzo, con el cabello revuelto. Había escuchado todo. Fernanda lo vio. «Nico, hijo, dile a tu abuelo que pare esto, que no nos haga esto». Nicolás la miró, y en sus ojos había algo que me partió el corazón. Decepción. «Mamá, tú te lo buscaste». Esas palabras cayeron como piedras. Los agentes sacaron a Ignacio primero. Él seguía gritando, maldiciendo, culpándome de destruir a mi propia familia. Fernanda salió después, con las manos cubriéndose el rostro, llorando. Los vecinos observaban desde las banquetas. La señora Lupita, don Ramiro, la familia Gutiérrez, todos viendo cómo el yerno que siempre presumía su carro nuevo y su ropa cara era llevado esposado. Sergio se acercó a mí. «Señor Mena, todo se ejecutó tal como lo planeamos. Las pruebas son contundentes. Nadie volverá a tocar lo que es suyo». Respiré hondo. «Gracias, licenciado». «No me agradezca. Agradézcale a Elena. Ella fue quien armó todo esto. Yo solo seguí sus instrucciones». Las patrullas se alejaron. Las sirenas se apagaron. El silencio regresó a mi calle. Nicolás se acercó. Lo abracé fuerte. «Abuelo, ¿ahora qué va a pasar? Ahora la justicia va a hablar. Y nosotros vamos a recuperar la paz». El sol comenzaba a salir detrás de las montañas. Un nuevo día. Un día sin mentiras, sin manipulaciones, sin traiciones. Los días que siguieron al arresto fueron extraños, como caminar en una casa donde los ecos todavía resuenan. El licenciado Sergio Piña me visitó 3 días después de aquella mañana. Traía noticias. «Señor Mena, Ignacio está detenido en el Centro de Reinserción Social. Le negaron la libertad bajo fianza porque él fue el autor intelectual. Tiene antecedentes de fraude en otro estado que descubrimos después, y existe riesgo de fuga comprobado por sus intentos de vender propiedades rápido. Su proceso judicial ya comenzó».
¿Y Fernanda? Sergio suspiró. Ella salió bajo fianza porque el juez determinó que fue manipulada por Ignacio. Es primodelincuente y tiene un hijo menor que depende de ella, pero enfrenta cargos serios por complicidad. El juez fue claro. Ella sabía perfectamente lo que Ignacio estaba haciendo y participó activamente en el fraude. ¿Cuánto tiempo? Ignacio enfrenta entre 8 y 12 años. Fernanda, entre 3 y 5, dependiendo de cómo se desarrolle el juicio. Me senté pesadamente en la silla. 12 años. Mi hija en prisión, el padre de mi nieto encerrado. Licenciado, hice lo correcto. Sergio me miró directo a los ojos. Señor Mena, ¿qué hubiera pasado si usted no hacía nada? Ignacio le hubiera quitado su casa, su terreno, su pensión. Lo hubiera declarado demente, lo hubiera dejado en la calle y después de usarlo, probablemente lo hubiera abandonado en algún asilo de mala muerte. ¿Eso hubiera sido correcto? No respondí, porque sabía que tenía razón. Usted no destruyó a su familia, señor Mena. Ellos se destruyeron solos. Usted solo dejó que la verdad saliera a la luz. 2 semanas después, Fernanda tocó a mi puerta. Estaba demacrada, ojerosa, con el cabello sin arreglar y la ropa arrugada. Ya no era la mujer fría y elegante que me humilló en mi propia mesa. Era una mujer rota. Papá, ¿puedo pasar? La dejé entrar. Preparé café. Nos sentamos en la misma mesa donde todo comenzó. Ella lloraba en silencio. Papá, lo siento. Siento todo. Siento haberte dicho que no eras nada sin mamá. Siento haber dejado que Ignacio te tratara así. Siento no haber sido la hija que merecías. Las palabras salían entrecortadas, ahogadas por el llanto. Yo me dejé convencer. Ignacio me decía que tú ya estabas viejo, que no necesitabas tanto, que nosotros necesitábamos más. Y yo le creí, porque quería creerle, porque era más fácil pensar que te estábamos ayudando que aceptar que te estábamos robando. Se limpió los ojos con una servilleta de papel. Ahora perdí todo. Mi esposo está preso. Mi hijo apenas me habla. Voy a perder mi casa porque no puedo pagar la hipoteca sin el dinero de Ignacio. Y encima voy a ir a prisión. Me quedé callado, dejándola hablar, dejándola vaciar todo el veneno que llevaba dentro. Papá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hicimos fue imperdonable. Pero, ¿podrías hablar con el juez? ¿Por Nicolás? Él necesita a su mamá. Respiré hondo. Fernanda, yo no puedo cambiar lo que pasó. Esto ya no está solo en mis manos. Está en manos del Ministerio Público, del sistema de justicia, de las leyes que ustedes violaron. Pero tú podrías hablar con el juez. Podrías decir que fue un malentendido. No fue un malentendido. Fue fraude, fue robo, fue traición, y yo no voy a mentir para salvarte de las consecuencias de tus actos. Sus ojos se llenaron de desesperación. Entonces, ¿me odias? La miré. Esta mujer que salió de Elena, esta mujer que yo cargué cuando era bebé, a la que le enseñé a caminar, a la que protegí de todo mal. No te odio, Fernanda. Pero tampoco puedo protegerte de esto. Ya no eres una niña. Eres una mujer adulta que tomó decisiones adultas y ahora tienes que enfrentar las consecuencias. ¿Y Nicolás? Nicolás se queda conmigo. Él ya lo decidió. Va a terminar la preparatoria viviendo aquí. Y cuando tú salgas de prisión, si has aprendido algo, tal vez podamos reconstruir algo. Fernanda asintió. Sabía que no había nada más que decir. Se puso de pie. Me abrazó. Un abrazo desesperado, como cuando era niña y tenía miedo de la oscuridad. Papá, mamá estaría orgullosa de ti, de cómo peleaste, de cómo no te dejaste vencer. Se fue, y yo me quedé solo en la cocina, con el café frío y el corazón pesado. Los meses pasaron. Nicolás se quedó conmigo. Estudiaba en su cuarto por las tardes. Me ayudaba con las compras.
Aprendió a cocinar los frijoles como Elena los hacía. El terreno quedó protegido legalmente. La casa también. Mi pensión siguió llegando cada mes a mi cuenta. Todo lo que Ignacio intentó robar quedó donde siempre debió estar, conmigo. El juicio terminó 1 año y medio después del arresto. El sistema es lento, pero las pruebas eran tan sólidas que el Ministerio Público no tuvo que batallar mucho. Ignacio fue sentenciado a 10 años de prisión y al pago de 1.800.000 pesos. El valor del terreno de 1.200.000 pesos, más los daños morales de 400.000 pesos, más los 50.000 pesos que robó, más las costas judiciales de 150.000 pesos. Fernanda recibió 4 años, pero le dieron libertad condicional por ser primodelincuente y madre de un menor. Una tarde, mientras Nicolás hacía su tarea en la mesa, le pregunté, ¿extrañas a tu papá? Él dejó de escribir. Pensó un momento. Extraño al papá que creí que era, no al papá que realmente fue. Esa noche salí al portal. Me senté en la banca de madera. El aire olía a tierra húmeda, igual que aquella madrugada cuando todo terminó. Nicolás salió y se sentó junto a mí. Abuelo, ¿alguna vez te arrepentiste de haberlos denunciado? Lo pensé honestamente. No, porque si no lo hubiera hecho, ahora no tendría nada, ni casa, ni terreno, ni dignidad. Y lo peor, tú tampoco tendrías un abuelo. Solo tendrías el recuerdo de un viejo derrotado que se dejó destruir. Nicolás asintió. El sol se ponía detrás de las montañas de Zacatecas. Y yo pensé en Elena y pensar que todo empezó 3 días después del fallecimiento de la mujer que más me cuidó. Gracias al canal Venganza con el Abuelo por permitirme contar lo que muchos callan. Si esta historia te tocó, suscríbete, activa la campanita y cuéntame en los comentarios. ¿Tú qué harías frente a una traición familiar? Gracias por escucharme.